Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, esta mañana en el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos de que están aquí para adorar al Señor? Aleluya. Es bueno que adoremos al Señor. Es para nosotros un beneficio. La Biblia nos dice, y gracias por estar aquí esta mañana, cada uno de ustedes y también aquellos que nos están viendo por estos medios. Damos gracias al Señor. Aleluya. Si trajo su Biblia en esta mañana, quiero que habla conmigo al libro de Romanos, el capítulo 9 del libro de Romanos. Estamos considerando todavía en esta serie Conociendo a Dios, la soberanía de Dios. Yo doy gracias al Señor que sirvo a un Dios soberano. No un Dios que es como yo o es un poquito quizá más grande que yo. Gracias a Dios que hay un Dios que, aunque no lo podemos entender en su totalidad porque Él es Dios, es un Dios digno de admiración, un Dios digno de alabanza. La Escritura nos dice que Él es soberano. La semana pasada empezamos a hablar de esta característica de la naturaleza de Dios y dijimos que la soberanía tiene que ver con la autoridad o todo el control. Dios lo tiene, toda autoridad, todo procede de Él. Vimos que Él es denominado el Rey, no solamente el Rey de la tierra, sino el Rey de todo, el Rey de todo el universo. Amén. Así que después de toda consideración, podemos decir que Dios ser soberano quiere decir que Dios tiene un control completo sobre todas las cosas, y para mí, como para usted, debe ser un pensamiento muy reconfortante. Puede decir gloria a Dios. Aleluya. Padre, en esta mañana te damos gracias porque al acercarnos a ti, al acercarnos a tu presencia, tú has hecho el camino para nosotros, tú lo has abierto. Por la sangre de Cristo Jesús podemos venir hasta el mero trono de la gracia. Y en esta mañana venimos para que tú, Señor, a tus pies tú nos instruyas por medio de tu Espíritu. Dependemos de ti, te damos gracias porque servimos a un Dios en completo control de todas las cosas. Y Señor, por eso podemos tener esperanza, gozo y paz. Y te agradecemos, Señor, esta mañana por tu Espíritu que está aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Simplemente para repasar lo que hablamos la semana pasada, dijimos que Dios muestra su soberanía por muchas diferentes maneras, y algunas de esas maneras son a través de sus títulos. Vemos que en la Biblia Dios se atribuye títulos que no se le da a ninguna otra persona, ¿verdad? El Dios Todopoderoso, el más alto, el Yo Soy, ¿verdad? El principio y el fin. Títulos que si un hombre, una persona se atribuyera a sí mismo, pensaríamos que está un poquito fuera de mente, ¿no? Pero Dios, por medio de sus títulos, muestra su soberanía. También a través de sus promesas, Él muestra que Él es un Dios en completo control de todas las cosas. Jesús prometió, una de sus promesas era que el día vendría, dijo Él, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y saldrán, unos a la vida eterna, otros a la condenación eterna. Esa es una promesa que Jesús declaró que va a suceder. Entonces, a través de esas promesas que si una persona, como digo, como nosotros hiciera, lo consideraremos un poquito, ¿verdad?, fuera de sí, fuera de la mente. Pero el Señor dijo, viene el día, y muy claramente lo declaró, cuando todos los que están, note, los que están en los sepulcros, o sea, todos los muertos. Está hablando acerca de algo que es una imposibilidad. No solamente imposibilidad para un humano como nosotros, levantar a alguien de los muertos, restaurarle vida, es una imposibilidad. ¿Cuánto más sería que todos los muertos escucharan la voz del Hijo de Dios y resuciten? Y sin embargo, Él hace estas promesas y a través de ellas nos muestra que Él cree en su soberanía, que Él declara su soberanía. Y luego también Dios muestra su soberanía a través de la historia. Vimos que en el libro de Daniel, Dios prometió que hay ciertas promesas a su pueblo, pero dijo que antes de que esto viniera, se levantarían ciertos reinos, ¿verdad? Y les explicó a su pueblo por el profeta Daniel estos reinos que se levantarían, inclusive los reinos en el final del tiempo. También Dios muestra su soberanía a través de la profecía cumplida. Hablamos la semana pasada acerca de que una de las profecías más notorias
de la verdad del Dios de la Biblia es la nación de Israel. La nación de Israel fue esparcida de la cautividad, ¿verdad? En la cautividad por todas las naciones de la tierra. Pero Dios dijo por el profeta Ezequiel y profeta Jeremías que en los últimos tiempos Él regresaría, Él retornaría el pueblo que está esparcido por todos lugares, ¿verdad? A la tierra que Él les había prometido, a la tierra en Israel. Y vemos que en 1948 la nación de Israel brotó una vez más, ¿verdad? Vino a ser una nación y hasta hoy, inclusive en este tiempo, todavía hay guerra entre los árabes y los judíos porque Dios prometió esta tierra que ellos ahora desean quitarles, pero Dios se las prometió y esa profecía cumplida, vemos ahí la soberanía de Dios que controla los eventos aún de la historia. Y luego también vimos que la soberanía de Dios se muestra a través de las profecías del Mesías. Vemos cientos de cumplimientos de profecías en la Biblia. Si nos pudiéramos a estudiar, vamos a ver que hay más de 100 profecías que se cumplieron en la persona de Jesucristo como el Mesías de Israel. Inclusive en el capítulo 9 de Daniel, estaba repasando esto esta semana, habla de las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas, ¿verdad? Habla acerca de que cuando el decreto se es dado de restaurar la ciudad de Jerusalén, habría, ¿verdad? 69 semanas. Y luego la séptima semana se habla de un príncipe que vendría y un pueblo que destruiría no solamente la ciudad de Jerusalén, sino también destruiría el templo en Jerusalén. Y vemos que esa profecía vino a cumplirse, ¿verdad? En el año 70, cuando Roma envió a Tito, el general Tito, y de él se apoderó la ciudad, destruyendo el templo, destruyendo la ciudad. Inclusive Jesús en su ministerio profetizó que no quedaría ningún ladrillo sobre ladrillo en el templo, todo sería destruido. Y vimos que esa profecía se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios controla los eventos de su historia. Puede decir amén. Aleluya. Ahora, cuando consideramos la naturaleza de Dios y la soberanía de Dios, hay preguntas que surgen no solamente por los creyentes, sino también por la gente incrédula. Se plantean ciertas preguntas concerniente a la a la soberanía de Dios, absoluta sabiduría. Y una de ellas que es esta: si Dios es soberano y tiene control sobre todas las circunstancias de la historia, si Él tiene control de todo, ¿por qué entonces este Dios soberano permite la maldad, permite el dolor y permite el sufrimiento? Si Dios, que es soberano, está enterado, ¿verdad?, de toda la maldad que toda la gente hace en todos lugares, y Él puede hacer algo acerca de ese sufrimiento y de ese dolor, si Él tiene el poder para hacer algo al respecto, ¿por qué no lo hace? Esas son las preguntas que a veces se hacen. Y una de las cosas más desafiantes, si puedo decir así, del cristianismo es el problema de la maldad y el problema del sufrimiento. Y como digo, los incrédulos se apresuran para hacer la pregunta a nosotros como cristianos: si somos cristianos y creemos en un Dios que es bueno, ¿cómo puede ese Dios bueno permitir y seguir permitiendo la maldad y el sufrimiento? Se ha escrito mucho sobre el problema del sufrimiento y el problema del dolor, el problema, ¿verdad?, de la maldad. Se ha escrito y se ha abordado esta pregunta a través de los siglos. C.S. Lewis escribió un libro llamado El problema del dolor. El doctor Martin Lloyd Jones escribió un libro llamado ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Entonces, considerando esa pregunta que se plantea,
Si Dios es soberano y tiene el control de todo y Él pudiera parar la miseria y el dolor y la maldad, ¿por qué no lo hace? Dios no previno el sufrimiento de la humanidad porque Él nos crió a su imagen. O sea que el hombre fue criado con la habilidad, fue criado con la libertad de poder entrar a una relación amorosa con otra persona, pero también con Dios. Dios nos hizo para disfrutar de relación. Y Él sabía que la libertad para poder entrar en una relación amorosa con Él y con otras personas necesitaría y permitiría el dolor. Porque sabemos que cuando hay relación, hay la posibilidad de que uno o ambos actúen en maneras que traigan dolor al corazón. Y Él lo permitió. También Dios sabía que el único remedio para ese dolor que entró a la humanidad y el sufrimiento a través de la desobediencia y el pecado, tendría alguien que vendría para hacer algo acerca de ese sufrimiento y de ese dolor. Y esa persona fue su Hijo Jesucristo, que vendría para dar su vida y pagar el precio para restaurar la relación que Dios deseaba con su creación. En segundo lugar, se hace la pregunta también, se plantea, ¿cómo puede el hombre entonces ser responsable si Dios es soberano? Si Dios controla todo, ¿cómo es que el hombre entonces puede ejercer responsabilidad? Y no es la responsabilidad, si Dios verdaderamente es soberano y controla todo, no es la responsabilidad humana una farsa, no es Dios solamente como uno que estira los hilos de una marioneta, y no son quizá nuestras elecciones solamente ilusiones, porque si Dios controla todo, ¿qué libertad puede el ser criado realmente tener? Pablo, considerando esta pregunta, hablando de la soberanía de Dios y de la autoridad de Dios y el control que Dios tiene sobre todo, en Romanos capítulo 9, aquí en el verso 18 y el verso 19, leemos estas palabras. Romanos 9, 18 y 19. Pablo dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, hablando de Dios en su autoridad como Dios y en la elección. Dice: de quien quiere Dios tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Note la palabra quiere, al que quiere, habla de voluntad. Y de manera de, versículo 19, por favor. Pero tú me dirás, dice Pablo, ¿por qué pues inculpa? O sea, ¿por qué Dios entonces inculpa al hombre si Dios hace como Él quiere? Si Dios es soberano, y acuérdense que el capítulo 9 de Romanos habla de la soberanía de Dios, de la elección de Dios, como Dios elige. Y dice, y si Dios hace eso, entonces tú me dirás, ¿por qué entonces Dios inculpa al hombre? ¿Qué responsabilidad tiene el hombre si Dios determina? ¿Por qué quién ha resistido, hace la pregunta, a su voluntad? Buena pregunta. Y Pablo plantea esta pregunta a sus leedores de su carta, a sus oyentes, porque él sabe que esa es la pregunta que surge en la mente de la humanidad. Si Dios está en control y Él controla todo y Él determina, entonces, ¿qué puede determinar el hombre? Y dice, ¿por qué entonces nos inculpa Dios si Él es el que tiene misericordia sobre Él, quien Él quiere, y Él endurece al que Él quiere? Preguntas que se han lidiado por siglos, por teólogos, por gente, ¿verdad?, más quizás inteligente que nosotros. Esto es algo que se ha debatido a través de la historia de la iglesia, pero Pablo no se retrae en declarar de que Dios es soberano. Pero sin embargo también nos dice que nosotros hacemos decisiones y elegimos de nuestra propia
voluntad. En el siguiente capítulo de Romanos, en el capítulo 10, Pablo dice esto: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Note la responsabilidad del hombre. Si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y si crees en tu corazón que Cristo es el Señor, serás salvo. Entonces, él está diciendo, el hombre tiene la habilidad de elegir también. El hombre tiene la responsabilidad de hacer decisiones. Y por eso la Biblia nos dice que vamos nosotros a ser recompensados por lo bueno que hemos decidido hacer. Seremos también llamados a cuenta por las decisiones que hemos hecho. Seremos juzgados por aquello que hemos elegido en nuestra vida. Eso es muy claro también en la Biblia. Así que vemos que en la Biblia Dios es soberano, Dios está en control, pero también vemos que el hombre es responsable por sus elecciones. Puede decir gloria a Dios. Ahora, hay dos campos que han tratado de explicar esta tensión entre la soberanía de Dios y la voluntad del hombre, la responsabilidad que el hombre tiene de elegir y de ejercitar su voluntad. Estos dos campos se han identificado, aunque no necesariamente iniciaron con ellos, por dos personas en la iglesia, ¿verdad? Al principio, y es Juan Calvino, que fue un teólogo y pastor francés, y Jacobo Arminio, que fue también un pastor escocés, me parece que él era. Y estos dos empezaron a clarificar o a tratar de clarificar la soberanía y la responsabilidad del hombre. Pero después de ellos vinieron también otras personas que empezaron a enseñar más allá de lo que ellos habían planteado, las verdades de la Escritura, y fueron a unos extremos en los dos campos. Uno guarda la soberanía de Dios tanto y la protege tanto que virtualmente elimina la responsabilidad humana. Y luego en el otro lado hay otros que también protegen y guardan la voluntad del hombre y la responsabilidad que el hombre tiene, y al fin terminan con un Dios que está en el cielo mordiéndose las uñas porque no sabe qué es lo que el hombre va a hacer. Un Dios que tiene que esperar hasta que el hombre decida para entonces poder averiguar qué es lo que va a hacer. Pero estos extremos, ambos, no se encuentran en la Biblia y violan la Escritura. Dios sí es soberano. Y la Biblia dice que ningún plan o propósito de Dios puede ser detenido. Ningún plan de Dios puede ser frustrado, puede ser interrumpido. Dios está en completo control de pueblos, de eventos y de la historia. Pero sin embargo también tenemos la responsabilidad humana que la Biblia nos habla, donde el hombre puede elegir. Y escúcheme, tiene la posibilidad de elegir para impactar el lugar donde va a terminar en la eternidad, para impactar su eternidad. Si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, ¿ve? Y creyeres en tu corazón. O sea, si determinas confesar con tu boca, si determinas creer en tu corazón, la voluntad del hombre es tan real como la soberanía de Dios. Así que nosotros como humanos al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de nuestras elecciones. Ahora aquí, hablando de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, hay un balance, como digo, en estos dos campos que les acabo de mencionar, ¿verdad? De Juan Calvino y Jacobo Arminio. Hay extremos, pero en esta consideración nosotros tenemos que tener un balance, porque hay un balance en este misterio. Hay un balance que Dios quiere que sepamos. Y si nos vamos a un extremo donde pensamos que el hombre tiene responsabilidad completa y sin que él decida nada se hace, o el extremo donde Dios es tan soberano que
se elimina la responsabilidad del hombre, ambos extremos, como dije, nos van a terminar que caigamos en una zanja de error. Pablo escribió mucho acerca de la soberanía, acerca de la elección de Dios, pero él no tenía problema con ese balance de este misterio de la soberanía de Dios. En Romanos capítulo 9 y del capítulo 9 al capítulo 11, Pablo escribe grandes verdades acerca de la soberanía de Dios y la elección y la responsabilidad que el hombre tiene también delante de Dios. Él dijo que Dios, como acabamos de leer, Él tiene y muestra misericordia al que Él quiere y endurece al que Él quiere. Y dijo Pablo, así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que muestra misericordia. Esa es soberanía. Pero en el siguiente capítulo, el capítulo 10 de Romanos, hablando de la salvación, Pablo dice, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahí habla de la responsabilidad humana. Todo el que quiera, venga, dijo Juan en el capítulo en el libro de Apocalipsis. Venga, ¿verdad?, al árbol de la vida, venga al río de la vida, todo el que quiera. Así que el hombre tiene responsabilidad de ejercitar también su voluntad. Dice Pablo en Filipenses capítulo 1 y verso 19. Quiero que vea, aquí también Pablo nos muestra en estos versículos la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. En Filipenses 1, verso 19, porque sé, Pablo dice, que esto resultará en mi liberación, mediante vuestras ¿qué? ¿Vuestras qué? Oraciones. Vuestras oraciones. Quiere decir, si ustedes oran, si ustedes están orando, eso es ¿qué? Responsabilidad humana. En sus oraciones, y dice, y aquí está la soberanía de Dios, la suministración ¿de qué? Del Espíritu de Jesucristo. Vemos la ministración divina, la soberanía de Dios en ayudar al apóstol Pablo en su cautividad, pero dice, ustedes también juegan una parte. ¿Cómo? Orando por mí. La responsabilidad humana, la soberanía de Dios. En el siguiente capítulo 2, el verso 12 y el verso 13, el apóstol Pablo otra vez dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Note, ocupaos en vuestra salvación. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está la responsabilidad humana. Ustedes tienen que enfocarse, ocuparse en la salvación que Dios les ha dado con temor y temblor. ¿Por qué? Ahora viene la soberana administración de Dios, porque Dios es quien ¿qué? Obra en ustedes, obra en vosotros. ¿Qué obra Dios en nosotros? ¿Qué obra Dios? El querer y el hacer para su beneplácito. Note, Dios soberanamente en el creyente, por su soberanía, obra el querer. A veces no ha querido usted. Esa es responsabilidad humana, ¿sí? Pero también Dios soberanamente obra, Pablo dice, en nosotros el querer. Por tanto, cuando a veces me encuentro yo en situaciones donde no quiero hacer algo que sé que quizá Dios quiere que haga, le digo, Señor, obra en mí, porque no quiero. Amén. Hermano Roberto, a veces no quiero, Señor, pero tú obra en mí. Dependemos de la soberanía de Dios y Dios viene y Él obra en nosotros. Y a veces nos encontramos, bueno, yo no quería, pero mira, estoy haciéndolo, gloria a Dios. Y eso debemos hacer, dale gloria a Dios. Porque Dios obra soberanamente, Pablo dice, pero también que ocúpate, dice, en tu salvación, con temor y con temblor, porque no estás tratando con cualquier persona. Dios está en ti. Y Dios soberanamente obra el querer como también el hacer
Dios no solamente nos da el deseo, el querer, sino también nos da la habilidad para hacer lo que Él nos llama a hacer. Puede decir gloria a Dios. Así que tenemos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y son como dos postes telefónicos. Usted ve dos postes telefónicos en su casa por ahí, ¿verdad? En la calle. Ve esos postes telefónicos y en medio de esos telefónicos hay líneas, ¿no? Que se conectan uno al otro y la tensión está en esos dos postes. La soberanía, ¿verdad? En un lado, la soberanía de Dios y al otro fin está la responsabilidad humana, ¿verdad? Dios enteramente soberano. Y estos postes telefónicos sostienen la tensión de estos alambres que están ahí, pero son en tensión el uno y el otro. Uno nos trae gran consuelo, que Dios está en control de todas las cosas. Y el otro me trae gran responsabilidad. Dios requiere de mí que yo elija correctamente, que yo haga lo recto, que yo camine por el camino de justicia por amor a su nombre. Puede decir gloria a Dios. ¿Cómo entonces, si Dios es soberano, debemos nosotros responderle a Él? Si Dios verdaderamente controla todas las cosas, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros como creyentes? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo debemos responder a un Dios soberano? En Filipenses capítulo 2, ahí estuvimos. Vamos a regresar al verso 9, del 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Pablo dice, por lo cual Dios también lo exaltó, hablando de Cristo, cuando Él resucitó y lo llevó una vez más al cielo, dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Que al nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuál es la respuesta que Dios espera de nosotros reconociéndole como Dios soberano? Que nuestra rodilla se doble. O sea, que nosotros tomemos el lugar que nos corresponde y es un lugar que reconoce a Dios como digno de ser alabado y adorado. Gloria a Dios. Y luego dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Como dije la semana pasada, esta es una promesa que Dios ha hecho. Toda lengua un día confesará a Jesús como Señor. Unos serán forzados a hacerlo y nosotros que lo hemos aceptado lo haremos porque lo amamos, porque lo adoramos. Puede decir amén. Y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Pero dice, en el nombre de Jesús, al nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo respondemos a un Dios soberano? Nos postramos delante del Rey del universo. ¿Qué quiere decir esto prácticamente? Quiere decir que nosotros reconocemos nuestro pecado delante de Él. Que nosotros reconocemos nuestra obstinación muchas veces a sus mandamientos. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Quiere decir que nosotros reconocemos delante de Él nuestra soberbia, nuestro orgullo. Quiere decir que entregamos toda nuestra vida a aquel que es Señor y que declaramos como Señor y lo seguimos por el resto de nuestros días. Porque Él es soberano, puede decir gloria a Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Eso quiere decir rendirnos a Dios absolutamente. Ya no me pertenezco yo a mí mismo. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 6 y versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y note esta frase, y que no sois vuestros. Y la pregunta es, ¿ignoras tú esto? Llamas a Jesús Señor, pero ignoras de que ya no eres tú tu propio dueño, que ya no eres tú el propio determinador de tu futuro. Ignoras tú que lo que Dios te ha dado le pertenece a Él
Inclusive tu cuerpo no es tuyo. Me acuerdo que cuando éramos niños mi madre me decía, hijo, si no cuidas lo que es tuyo, nadie te va a prestar nada. Si no cuidas lo que es tuyo, nadie te va a prestar nada. Porque van a ver cómo trata. Sí, y Jesús, y ahora veo que eso es lo que ella nos decía, venía de la Escritura. Si no eres fiel, ¿verdad? En aquello que es tuyo, ¿quién te va a encomendar lo ajeno? Tu cuerpo no es tuyo para maltratarlo. Tu cuerpo no es tuyo para mal alimentarlo o sobrealimentarlo. Tu cuerpo le pertenece al Señor si eres de Cristo. Y Pablo dice, ya no sois vuestros. Para el creyente, o la entrega absoluta a la soberanía de Dios quiere decir que lo que yo pensaba que era mío, mi tiempo, mi dinero, mi talento, mi sexualidad, mis intereses, ya no son míos, son de Él. Ya no sois vuestros. Y eso quiere decir que por lo tanto reconozco la soberanía de Dios y me postro delante de Él y lo adoro como Señor y la majestad de su soberanía sobre mi vida. La segunda respuesta a la soberanía de Dios es fe. Escúcheme bien, hermano, esta mañana. Dios quiere que tú creas y que tú reconozcas que todo lo que viene a tu vida, o Dios lo permite, o Dios lo decreta. Es decretado, es permitido por un Dios bueno, que lo usará para tu beneficio. Aleluya. No importa lo que sea. Y esto es tan importante, hermanos, porque la persona que no se ha humillado para adorar a Dios por su soberanía, siempre llega a un lugar donde se enoja con Dios cuando las cosas no salen como Él quiere. Porque no ha reconocido que ya no es mío. No es mi futuro, es el futuro que Dios le pertenece a Dios. Yo soy de Dios. Todo lo que Él me ha dado, yo soy simplemente un administrador. Tengo que darle cuenta algún día. Y cuando yo no creo en la soberanía de Dios de esa manera, cuando las cosas no salen en mi vida como creo yo que deben de salir, y espero que Dios, que considero que es mi siervo, debe hacer como yo creo que Él debe hacer, al final termino abandonando la adoración, enojado con Dios, como lo vemos en la vida de algunos de los hombres de Dios, inclusive en la Biblia, como Jonás, Habacuc. Cree que todo lo que viene a tu vida, ponte a pensar, ¿qué ha venido a mi vida? Si vino a tu vida, si ha sido algo que ya pasó o aún que estás experimentando, o Dios lo permite. Dice, hermano, pero yo no entiendo esto, yo no sé cómo esto puede salir para mi beneficio porque parece todo negativo, no sé cómo Dios pueda cambiar esto para mi bien. No está en ti saber cómo Dios le va a hacer. Está en ti solamente confiar en que Él sabe lo que está haciendo, que Él es soberano. Estaba hablando con una persona hace años y me dijo, yo no creo que todo lo que sucede en mi vida Dios permite. Le dije, bueno, entonces ¿no crees tú en un Dios soberano? ¿Tú no crees en un Dios que está en control de todas las cosas? Y me dijo, sí, creo que Dios está en control de todo. Pero yo no creo que Dios haya permitido eso. Y le dije esto, si Dios no lo permitió, quiere decir que alguien está haciendo algo que Dios no puede controlar. Porque si Dios no lo permitió y de todos modos sucedió, quiere decir que Él no pudo controlar eso.
Le dije, todo lo que viene a nuestra vida, lo bueno, lo malo, lo que entendemos y lo que no entendemos, Dios o lo permite por alguna razón y propósito que Él tiene, o lo ha decretado para nuestro beneficio. Y cuando tú vives en esa fe en un Dios soberano, sí, vas a sentir todo lo que todos sienten, pero nunca vas a perder la fe y la esperanza en Dios. ¿Tienes conflicto en tu matrimonio? ¿Has tratado de hacer todo lo que puedas? Escúchame, Dios obrará para bien para los que aman a Dios. ¿Tienes dificultades con tus hijos? Quizás no sabes qué vas a hacer. Dios obrará para tu bien aún en esa circunstancia. Tus heridas, tus dolores emocionales que quizás has pasado o estás pasando, Dios aún obrará para el bien para los que aman a Dios. Jesús siempre elogió la fe. Tened fe en Dios, dijo Cristo. A otro le dijo, conforme a tu fe sea hecho. Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudar en su corazón. Ahora, no porque nosotros tenemos poder en nuestras palabras, no porque hay algún método, una fórmula que si tú solamente dices las cosas correctas, tú tienes el poder para cambiarlo. No. Jesús dijo, si tú dijeres a este monte, quítate, échate a la mar. ¿Sabe por qué? Debemos hablar la verdad de Dios, debemos hablar lo que nosotros, verdad, buscamos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo simplemente lo dijo que lo hiciéramos. David dijo, yo diré a Jehová, ¿qué? Castillo mío y refugio mío. Aun cuando estoy en medio de sufrimiento y no sé qué está pasando, ¿qué debe de ser mi declaración? Jehová, castillo mío y refugio mío. ¿Y por qué dices eso? Porque la palabra de Dios me dice, Jesús me dijo, el que diga y crea. Mucha gente lo ha tomado de una manera equivocada y ha hecho doctrinas edificando sobre todo ello. No, no es porque tus palabras tienen poder o tus palabras cambian la realidad. No, Dios es el que cambia. Dios es el que tiene el poder. Y Él simplemente nos ha dicho lo que nosotros debemos hacer en nuestra fe para creerle. Puede decir gloria a Dios. Hay un hombre llamado Oswald Chambers que escribió un libro. Estaba viendo un libro, casi ya tiene 100 años. Es uno de los devocionales más divulgados en todo el mundo. Tiene hace casi 100 años, 94, estaba viendo, 94 años desde que este libro fue escrito. Y son los pensamientos y son las devociones de un pastor, un hombre llamado Oswald Chambers. Su esposa, después que él falleció, tomó todos sus sermones, lo que él había escrito y lo puso en este libro. Y se llama el libro En pos de lo supremo. Se lo recomiendo. En pos de lo supremo. Y en este libro, Oswald Chambers, en sus escritos, hablando de la soberanía de Dios, lo presentó y lo planteó como un principio. Y dijo, si yo creo en la soberanía de Dios, entonces rehúso en absoluto la preocupación por nada. O sea, no me voy a preocupar por nada, porque si Dios realmente es soberano y yo tengo en fe en Él y creo que Él es, ¿por qué me voy a preocupar si Él tiene el control de todo? Quizá diga usted, pastor, yo he estado trabajando en mi matrimonio, pero no veo ningún progreso. Siga orando, pero rehúse preocuparse por ello. No rehúse afanarse por ello, si cree en la soberanía de Dios. Quizá diga, pastor, mis hijos andan mal. No he podido lograr que se compongan. Siga orando intensamente por ellos, pero rehúse preocuparse. Quizá diga, pastor, estoy pasando por un tiempo muy difícil y no veo la salida. Siga dando pasos hacia adelante, pero rehúse preocuparse. Rehúse afanarse.
Quizá tenga usted a alguien en el hospital en este día. Quizá hasta en el cuidado intensivo. Siga intercediendo por ellos, pero rehúse la preocupación. ¿Por qué te afanas, dijo Cristo, por el día de mañana? ¿Por qué te afanas por aquello que tú no puedes controlar? Pero cuando tenemos fe en el Dios soberano, no tenemos por qué afanarnos. Oswald Chambers dijo, rehúso el afán y la preocupación por nada, porque creo que Dios está en control de todo. Quizá le han dado un reporte malo el doctor y le ha dicho que no va a ir bien. Siga confiando en Dios, pero rehúse afanarse, porque Dios está en control de todas las cosas. ¿Cómo debemos nosotros entonces responder a la soberanía de Dios? La tercera cosa, debemos hacer tiempo para contemplar con asombro, hermanos, el misterio y la majestad de la soberanía del gobierno de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay beneficio en ello. Deberemos tomar el tiempo para meditar con asombro el misterio y la majestad de la soberanía, el gobierno de Dios sobre mi vida. Y déjeme decirle, yo he estudiado esto por muchos años y como Pablo, ninguno de nosotros lo vamos a figurar. Yo creo en la soberanía y el completo control de Dios sobre todas las cosas. Pero también creo en la responsabilidad humana que tenemos delante de Dios de vivir en la manera que Dios nos ha llamado a vivir. Y nunca lo vamos nosotros a entenderlo todo. Nunca lo vamos a poder, ¿verdad?, explicar todo. Pablo, después que escribió Romanos 9 al capítulo 11 de la soberanía, de la elección de Dios, después de escribir esta gran revelación en estos capítulos, ¿qué hace? En el capítulo 11 de Romanos, después de que él presenta esta verdad, esta posición teológica, no se pone a discutir, no dice, ¿verdad? A ver, ¿quién me puede contradecir lo que acabo de decir? Porque lo ha recibido del Señor. No. Termina él estos capítulos tan profundos de la enseñanza de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y note lo que dice en el verso 33. Romanos 11, 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es como que él empieza a adorar a Dios. Oh, consideren, hermanos, la profundidad de las riquezas. Qué sabio es Dios. Qué conocimiento tiene Dios. Cuán insondables son sus juicios. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos llegar a la profundidad, no podemos sondear. ¿Dónde está? ¿Dónde llega? ¿Dónde está el fin? No hay. Yo creo en ese Dios, hermano. Qué inescrutables son sus caminos. En estos días, estudiando de esto y viendo de la soberanía de Dios y contemplando qué grande eres, Señor. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Para que tú nos muestres una porción que al verla nuestra mente no la puede analizar todo y aún tú eres más profundo. Y lágrimas a mis ojos, hermano. Sentado ahí contemplando qué grande eres tú. Cuando cantamos ese canto, cuán grande es Él, a veces cantamos solamente palabras, pero no contemplamos cuán grande eres tú, Señor. Tú me conoces de principio al fin. Tú sabes lo que voy a decir antes que lo diga. Tú sabes lo que pienso antes de que venga mi pensamiento a mi mente. Yo no entiendo, dijo David.
no lo comprendo. Cuán insondables son sus caminos. Y sigue diciendo, ¿y quién ha conocido la mente? Put it up, please. ¿Quién ha conocido, entendido la mente del Señor? Y por eso le dije, podemos creer lo que Dios nos dice en su palabra, pero a veces no lo podemos entender. Y Pablo escribe, tú dirás entonces, como le dije, ¿por qué entonces inculpa Dios, si Él es soberano, si Él controla todo? ¿Por qué entonces inculpa al hombre si Él determina? Y la respuesta que Pablo tiene es esta: es Dios. ¿Quién eres tú para decirle al alfarero por qué me has hecho así? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Hace muchos años dejé yo de decirle al Señor cómo le debe hacer. A veces mi esposa, que es mucho más organizada que yo y administra, es administradora, ese es su don, y a veces me dice, mira esto, ¿cómo le vamos a hacer aquí? ¿Y qué piensas de esto? Y vamos a hacer esto. Le digo, no sé, tengo que orar a Dios. Pero es que el tiempo, si quieres una respuesta, la respuesta es no. Porque yo no voy a decir sí si todavía no sé del Señor. El Señor, ¿quién le va a aconsejar al Señor? Y a veces tenemos que detenernos un poco y decir, Señor, yo no conozco tu mente, solamente puedo conocer lo que tú me enseñas y me revelas. Y porque eres Dios, sé que nunca quizás voy al lugar donde voy a entenderte completamente. Sus caminos son insondables. ¿Quién ha sido su consejero? Y luego dice, ¿quién le ha dado a él primero? ¿Quién le dio a él primero? Para que le fuese recompensado, note, recompensado. O sea, ¿quién le dio a Dios que ahora Dios nos debe? A veces pensamos nosotros, bueno, todo lo que le he dado al Señor, mira, todo lo que he entregado a mi vida, a la iglesia, leo la palabra, todo, Señor, lo que te he entregado, ¿qué me vas a dar tú? ¿Qué te debe el Señor? Todo lo que te ha dado y tienes es por misericordia. Por eso dice, ¿quién le dio a él primero? ¿Qué tengo yo que le doy a Dios que Dios no primero me lo dio? Si le doy mi vida, Dios me da vida. Si le doy de mi dinero, Dios me dio la salud para trabajar y la fuerza para obtener ese dinero. ¿Qué le doy a Dios yo de mi mano que Él quede endeudado conmigo? Nada. ¿Por qué? Dice el verso 36. Porque de Él, a ver, diga de Él, de Dios, y por Él, y para Él, son, no algunas cosas, todas. Todo lo que, por eso digo, no es mío, es de Él. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que espero, todo lo que anhelo, todo lo que alcanzo, es de Él. Él simplemente me deja que yo sea administrador de lo que Él pone en mi mano. Por eso cuando yo le doy a Dios el diezmo, yo no le estoy dando nada que no le pertenece a Él. David dijo, Señor, todo lo que nosotros te ofrecemos y te damos viene de tu mano. Porque como vimos antes, Dios es soberano. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que Dios creó, todo lo que Dios existe, lo hizo para Él. Por eso Jesús es el heredero de todas las cosas. Y dice, a Él sea ¿qué? La gloria por los siglos.
Todo empieza por Él y todo termina con Él, para la gloria de su nombre. La respuesta nuestra a la soberanía de Dios es rendirnos a Él en adoración. La respuesta a la soberanía de Dios es creerle a Él. Creer que todo lo que Él trae a mi vida y permite en mi vida, Él tiene un propósito para mi beneficio. Todas las cosas obran para bien, Pablo dijo, para los que aman a Dios y a los que son llamados conforme a su propósito. Nuestra respuesta a la soberanía de Dios es reconocer que Él está en control de mi vida y yo le pertenezco. Es creer que todo lo que Él ha determinado para mi vida, lo ha determinado con un corazón de amor. Él sabe lo que hace. Dios sabe cómo nos lleva. Dios sabe en medio de todo lo que a mí me confunde o me da interrogaciones, Dios lo ve claramente. Como dije, a veces pensamos que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre no concuerdan. Y es verdad, porque no hay donde se unen. Y a veces pensamos que son contradictorias, pero para Dios no hay contradicción. Acuérdese, Dios entiende y conoce mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y simplemente porque yo no lo puedo entender, no quiere decir, y porque hay confusión en mi mente, no quiere decir que hay confusión en la mente del Dios soberano. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Y ahí donde tú estás, quizá de aquellos que están viendo por el internet, ahí en tu hogar, ahí en tu casa donde tú estás, o aquí en el santuario donde estamos. Yo quiero que en estos momentos, cualquier cosa, cualquier situación que estés pasando, sea buena, sea mala, que tú reconozcas a Dios, reconócelo, dice la Biblia, en todos tus caminos. Y en esta mañana, Señor, aquí, delante de tu presencia estamos. Tú eres un Dios soberano, grande en misericordia y en compasión. Mira, Señor, las situaciones de cada corazón. Aquellos, Señor, ahorita que están sufriendo, que están, Señor, en duda o en cualquier situación que son tus hijos, Señor, mira y, Señor, socórrelos. Esta revelación de que tú eres soberano nos reconforta. Conforta mi alma, Señor, sabiendo de que aunque yo no lo entiendo, tú sí lo entiendes con claridad. Que la oscuridad que yo veo para ti es como el sol y la luz del día. Padre, en este momento, aquellos, Señor, que están pasando por alguna dificultad, han de entender esta mañana que creer en la sabiduría y en la soberanía tuya, Señor, quiere decir que yo rehúso vivir en ansiedad, rehúso vivir preocupado, sino que ahora, Señor, alabo tu nombre. Creo que en esta situación tú estás en control completo de mi vida y de mis circunstancias. Y aunque yo no lo entienda, Señor, te lo entrego a ti y digo gracias, Dios, porque tus caminos son insondeables. No se pueden, Señor, a veces discernir porque no tenemos la capacidad mental y de sabiduría que tú tienes. Por tanto, Señor, nos postramos delante de ti. Y yo te digo, Señor, ayúdame. Dígale dónde está. Ayúdame para confiar plenamente en este Dios que eres tú, Dios soberano. Y ayúdame para tomar mi lugar en mi responsabilidad que tú me llamas a tomar, echar mano, a ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Pero te agradezco que tú obras en mí el querer y el hacer.
por tu soberanía, Señor. Te adoro y alabo la majestad de tu persona, Señor. Ven, Dios, cúbrenos con tu presencia esta mañana. Que al salir de este lugar vayamos, Señor, con una esperanza y una confianza para ver, Señor, el futuro de nuestra vida, sea lo que sea, reconociéndote a ti. Y tú, Señor, vivificarás. Tú, Señor, nos harás vivir en paz y en gozo, aún en medio de tribulaciones, porque así tú has, Señor, diseñado a tu pueblo, un pueblo de esperanza, aun cuando no hay esperanza. Como Abraham, que en contra de la esperanza creyó. Gracias, Señor, por cada persona, cada familia en este lugar. Ayúdalos, Señor. Ayúdanos. Que al salir, Señor, de este lugar vayamos con esa claridad de que tú estás en control de mi vida, de mi familia, de mi trabajo y de todo, Señor, lo por venir. Tú estás en control. Y te alabo y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Puede sentar.